presenta a través del sistema web la sesión informativa el día 20 de octubre del 2009. En esta ocasión, el maestro Carmen desea que se hable más detenidamente de la imagen evolutiva de la civilización actual. El segundo término de los tiempos de cambio, de 1980 al 2020, por qué se producen, qué impacto tienen en los seres humanos. Después hablaremos de qué es la magna obra, quiénes la realizan, cómo se realiza, para terminar hablando del Centro de Estudios Carmen, sus proyectos y alcances. En esta nueva modalidad, al finalizar, enviaremos una invitación especial para el día de mañana a la misma hora, en hora de México. Empezaremos a las 12 del día. La comunicación se iniciará como siempre a las 11:15, 11:30 de la mañana, hora de México, únicamente con las personas que sean mencionadas al final de esta sesión, en la que empezaremos a hablar con grupos más pequeños de personas que tienen la intención de trabajar como instructores a través de esta vía de comunicación que es la web, o sea, las aulas que tiene medicina integral, y que en una de ellas o en varias las cederemos al Centro de Estudios Carmen para desarrollar su labor de información, de práctica y de expansión de la comunicación, es decir, de difundir la información que se va transmitiendo. En este momento vamos a empezar con la imagen evolutiva de la civilización actual. Estamos hablando de 6.000 millones de seres humanos que habitamos en el tercer plano, en la tercera dimensión del planeta Tierra. Aquí en la primera lámina tenemos en el número 1 la evolución, cómo empieza, el hombre primitivo. En el número 2, el hombre moderno. En el número 3, el hombre actual. En el 4, el Kumara. Aquí vamos a hacer un alto, una explicación bastante más profunda para comprender lo siguiente. Como clasificación o nominación para los seres humanos que terminan en la tercera etapa de su evolución, terminan su evolución en el plano humano y entran, de hecho, sin dejar el plano humano, entran al proceso de el que se transforma. ¿Qué significa? El que se transforma es el que empieza en 4 vidas aproximadamente, empieza a tener... ¿tenemos audio? Entonces, en la cuarta etapa, en la etapa final, una vez que la esencia ha terminado de completar sus 7 trillones de puntos convertidos, de puntos de bioplasma, en puntos de conciencia, una vez que está completado el trabajo, la formación de la esencia, tenemos derecho a que la siguiente vida, el siguiente nacimiento, pasamos a la cuarta etapa. Desencarnamos y nacemos ya con algunas facultades que pueden referirse al arte, o sea, empieza a manifestarse el genio.
a través de esas facultades especiales que desarrolla una persona en el arte, en la música, en el canto, en el baile, en el deporte. Aquí ya se clasifica a lo que aquí se ha nombrado como niños índigo o niños cristal. El maestro les llama inicio de las 4 vidas en las que el ser humano va a transformar su condición humana y va a tener las características que requieren para pasar al plano de transferencia. Entonces, en estas vidas se hace evidente la genialidad en el arte o en la ciencia o en la tecnología o en la filantropía. Personas que tienen ese interés desde el momento de su nacimiento por brindar servicio a los desamparados. Por ejemplo, personas que se dedican a trabajar en asilos o a formar asilos, atender a ancianos, atender a niños en orfanatos, atender a mujeres que recién salen de la cárcel y necesitan un apoyo especial. O sea, en esta 4ª etapa, los seres humanos desarrollan en cualquiera de las 4 vidas sus genialidades, sus habilidades, sus facultades, que a veces son verdaderamente extraordinarias en cuanto a que sí han tenido difusión o publicidad, y en otras no necesariamente son evidentes al público, pero sí existen estas características en los seres humanos. Entonces, cuando un ser humano nace en su primera vida, no importa si es un genio en la música o en los negocios o en la ciencia, en la tecnología, en la filosofía, en libros, son filósofos, dan conferencias, o en la filantropía, se dedican a trabajar en la construcción o en el establecimiento de obras de servicio social. No importa el orden de la forma en la que se han desarrollado en esas vidas, a la última vida, que pueden ser 4 en promedio, pero podrían ser 5, 6, etcétera, estas personas han llegado ya a un estado evolutivo con un desarrollo incipiente de capacidades mentales, facultades, potencialidades, algunas muy pocas, puesto que las potencialidades a toda su capacidad se desarrollan en otro nivel. Lo que les quiero decir es que comprendamos que el paso al plano de transferencia es algo normal. No es algo que se da únicamente en tiempos de crisis como en estos momentos. Más adelante hablaremos de en qué condiciones podríamos pasar al plano de transferencia como humanidad, o sea, los 6.000 millones de personas, en qué condiciones, con qué características, siempre y cuando la vida se vea amenazada integralmente, la vida del planeta sea amenazada integralmente. De otra forma, absolutamente todos los seres humanos cuya esencia está fuera de las manos y está expresándose ya en el plano con algún nivel de genialidad, una vez que termina su proceso de desarrollo, de transformación, que no ocurre en una sola vida, sino en varias. Una vez que tenemos este nivel o esta categoría como seres humanos, invariablemente el siguiente punto es estar en el plano de transferencia sin necesidad de morir, es decir, la persona deja su materia densa en el tercer plano, ya muere a los ojos del resto del mundo, pero en realidad el ser, el alma, el espíritu, el cuerpo sutil, pasan en forma, su mente, por supuesto, sus mentes, la mente del cuerpo denso, la mente del cuerpo sutil, ya integrados, el egosum, pasan de manera completa al plano de transferencia, en donde se les
reintegra un cuerpo denso, puesto que en el plano de transferencia tenemos la posibilidad de expresar materia densa, materia sutil y bioplasma. Es decir, el ser humano pasa, se le entrega nuevamente un nuevo cuerpo humano sin tener necesidad de nacer. Se le integra, se integra a un cuerpo humano, normalmente con la imagen del cuerpo sutil, que no tuvo ni deterioro ni envejecimiento y que su salud fue completa. En términos generales, subimos con la misma personalidad, las mismas memorias, un cuerpo sutil que es perfecto, se nos condiciona para generar el cuerpo denso de materia ya en el plano de transferencia. Y una vez que estamos ahí, bueno, primero es el acostumbrarse, conocer cómo es la vida en el plano de transferencia, hacer conciencia de que la muerte no existe, y una vez que llegamos a este plano, ya empezamos aquí a organizar nuestras capacidades, facultades y potencialidades, que algo de ellas ya tuvimos en nuestra última vida o en nuestras últimas vidas, ya como Kumaras, en el plano, en la tercera dimensión del tercer plano, en el planeta, y empezamos a organizar la integración entre el cuerpo denso y el cuerpo sutil. Llegamos ordenadamente a estudiar en el plano sutil, a capacitarnos y ahí sí a comenzar a desarrollar todas las potencialidades hasta finalmente aquí en este plano tener como objetivo final la manifestación en el Ego Sum, la integración de alma, espíritu y presencia divina, en una integración final al Ego Sum, en donde manifestamos el yo soy Dios. ¿Por qué? Porque estoy unido, comunicado a mi ser, y él se manifiesta o ella se manifiesta a través de mí. Entonces, vamos a entender en esta información, me dice el maestro, que lo más importante es comprender que el plano de transferencia no pasamos a él en momentos de crisis o de catástrofes, pasamos siempre que hemos tenido una última vida en el plano humano, pero ya habiendo desarrollado las expresiones de manifestación del que se transforma, que ya tiene sus dos cuerpos, los maneja consciente o inconscientemente, y ha desarrollado sus proyectos filantrópicos, filosóficos, científicos, tecnológicos, como genialidad en el arte, en cualquiera de las ramas del arte. Ya tenemos ese bagaje evolutivo. Ese es el que nos llevamos al plano de transferencia, estoy hablando en condiciones normales. Una vez que integramos el Ego Sum, ¿a dónde pasamos? Una vez que integramos el Ego Sum, pasamos al quinto plano, al cuarto plano. En el cuarto plano, estamos en un mundo de cuarto plano que se expresa en una cuarta dimensión, como lo hemos conocido. Entonces, aquí llegamos al cuarto plano, empezamos a trabajar en los servicios del área de la salud, en los servicios de las construcciones. Estos servicios se prestan invariablemente en el tercer plano. O sea, en este mundo, del mundo del cuarto plano, nadie se enferma, nadie envejece. ¿Por qué? Porque hay recursos, porque hay formas, porque se maneja la entidad biofísica diariamente para mantener cuerpo, emociones. Si no hay emociones, hay sentimientos, hay mente abierta con todo lo que implica los diferentes niveles. Entonces, aquí el cuarto plano es un
un plano en donde la esencia divina, la partícula evolucionante, es la esencia del amor. Amor a través del servicio. Expresar el amor a través del servicio al servir a nuestros semejantes. Luego entonces, las personas de cuarto plano, una vez que se capacitan para realizar su primer servicio, que es lo que llamamos la condición de ángel, los ángeles ¿qué hacen? Los ángeles vienen al tercer plano a dar servicios en el área de la salud. Estos servicios se prestan como servicios del amor, es la primera presencia de seres del cuarto plano, que bajan al tercero a apoyarnos en el área de la salud, en el área de las construcciones, en muchas otras actividades, en servicios en los ecosistemas. Funcionan ya sin bajar al tercer plano, funcionan como regentes planetarios y avatares, lo cual realizan, una vez que tienen toda la capacidad de ser regentes planetarios o que tienen completa la misión de venir al tercer plano a entregar una religión, un camino espiritual, el avatar es decir, ¿cuál es la misión del avatar? El avatar regresa al tercer plano y en cualquier etnia o en cualquier grupo, regresamos un momentito al anterior. El avatar viene a apoyar desde al hombre primitivo, al hombre moderno, al hombre actual y por supuesto al humano al que se transforma, dándole una religión, si podemos decir, una religión, un camino espiritual, una forma de evolución de acuerdo al nivel del grupo en el que está trabajando. Finalmente, ya como miembros del Consejo, permanecen en el tercer plano para poder coordinar las formas evolutivas de comportamiento que va a tener el planeta y los apoyos que requiere cada individuo, cada grupo étnico en el tercer plano. Recuerden que en el tercer plano, te pido otra vez por favor anterior, en este tercer plano, en las 4 fases, grandes fases evolutivas, invariablemente tenemos el libre albedrío, lo cual se respeta en una forma absoluta y total para que la conciencia pueda equivocarse, acertar, o sea, pasar de los estados de certidumbre e incertidumbre con el consecuente dolor, sufrimiento, molestia que nos ocasionan los errores que cometemos. Entonces, en estas 4 fases, el apoyo de nuestro ser es simple y llanamente de preservar nuestra vida cuando esto se requiere, pero no hay una conducción en donde nos lleve de la mano directamente nuestro ser para tomar conciencia, para no cometer errores. ¿Por qué? Porque se interrumpiría el proceso para el cual estamos trabajando en el cuarto plano. Entonces, desde el cuarto plano, los avatares tienen los avatares pasan al cuarto. Los avatares, los ángeles, los arcángeles, los serafines y todos aquellos grupos de personas que en diferentes niveles de su propia evolución descienden al tercer plano a realizar. Aquí no es un dharma planetario, aquí es servir el amor, aquí es abrir sus conciencias, sus esencias. Recuerden que aquí la esencia, la cuarta esencia por la cual tenemos que trabajar para poder continuar nuestra evolución hacia el quinto plano, se basa
en que cada servicio, el amor, nos abre uno de los 7 trillones de puntos. ¿Qué requiere esta esencia para realmente estar completa y decirnos, ya como miembros del Consejo, pero una vez terminada de llenar la cuarta esencia, de cumplirla, podemos pasar al quinto plano, o sea, a la integración final, como seres integrados a una condición en donde la materia densa y la materia sutil no existen, pero las características se mantienen en otras formas estructurales del bioplasma. Entonces, como seres integrados, entramos primero a la preparación de qué es un ser integrado, sería el quinto plano, y de ahí a la capacitación como ingenieros constructores. Fíjense ustedes, aquí en el cuarto plano, en el punto número 11, brindamos con todas nuestras potencialidades de arcángel servicios en las áreas de construcción, mantenimiento y preservación de construcciones, equipos, por ejemplo, mejora en la condición de barcos, de aviones, de edificios, de estructuras, en donde el plano humano llega a un cierto nivel y no sabe más. Entonces, sin embargo, no hay karma de destrucción de ese barco, de ese avión, de ese edificio. Entonces, ¿qué pasa? El arcángel se encarga de proteger, tiene muchos recursos, tiene potencialidades para nosotros ahorita no comprendidas más que a través de la ciencia ficción. Para eso nos ha servido a comprender o ver las potencialidades que manejan. Claro, a nosotros nos resulta ciencia ficción, nos resulta magia, nos resultan potencialidades más allá de la realidad. Sin embargo, quitándole la parte de ficción, existen en las potencialidades que desarrolla, por ejemplo, el arcángel, aquí, en servicios de construcción, capacidades que no comprenderíamos en este momento en una explicación simplista. ¿Cómo puedo hacer para que un avión, un DC-10, un Jumbo, que tiene rotos, no sé, determinados componentes o elementos y que lo van a forzar a tener necesariamente un accidente? Ellos no entran a hacer la reparación manual. ¿Por qué? Porque impedirían el desarrollo y crecimiento del propio ser humano. Lo que sí hacen es darles la protección necesaria para que ese avión llegue a término, como podríamos pensar, milagrosamente llegó sin ningún problema, aún que tenía tal o cual falla terrible que le hubiera obligado a desprenderse un motor, una parte del ala, etc. Sin embargo, milagrosamente llegó a buen término a su sitio. Esta es parte de las labores que realizan los arcángeles. Los ángeles, aquí marcamos algunos elementos. Por ejemplo, en momentos de contingencia como ahorita, determinado virus es mortal a una escala muy alta. ¿Qué hacen los ángeles? Preguntarle al ser de cada involucrado quién se puede salvar y quién no. ¿Por qué? Porque el nivel humano llega a un límite en donde puede proteger a sus congéneres con vacunas, con cuidados, etcétera. Pero llega un momento en donde ya no hay forma de protegerlos porque el virus la agresividad. Entonces, sin tocar al virus, sin alterar el orden que se mantiene en un planeta, simple y llanamente le brindan protección a los seres humanos cuyos seres aceptan que no hay karma de muerte en ese momento y que pueden perfectamente recibir la asistencia de los ángeles. Ellos, en estos momentos de transformación importante, están presentes
constantemente. Basta pedirle a Dios su ayuda y bueno, sí, el Dios de cada quien, el ser de cada quien lo permite, invariablemente cuentan con ella. Ok, vamos a pasar al siguiente punto. Aquí el maestro me dice que vale muchísimo la pena hacer hincapié en lo siguiente. No nos hemos dado cuenta de la magnitud, del tamaño en el que están, de la línea, o sea, de los campos cinético-neutros, de los campos en los que estamos inmersos como sistema solar en el tercer plano. Entonces, el maestro me dio un dibujo, me dice, mira, marca más o menos en este tamaño, para que entendamos que de 1980 al 2020, en su recorrido por la órbita local dentro de la Vía Láctea, que es un recorrido pequeño, si hablamos de la Vía Láctea, es un recorrido que llega quizás a la 20ª parte del tamaño de la Vía Láctea, es el área circular que recorre todo el sistema solar a lo largo de 25 o 26.000 años. Entonces, en su recorrido por la órbita local, dentro de la Vía Láctea, en el polo norte de este círculo, de este recorrido, tenemos a Sirio, y alrededor tenemos 12 líneas en la zona ecuatorial de esta zona, tenemos 12 líneas llamadas líneas divisorias que separan una zona zodiacal de la otra. Cada zona zodiacal, como lo hemos comentado en muchas ocasiones, pues dura aproximadamente 2085 años, 2090, depende. Hay un poquito de variación entre cada una de las zonas zodiacales. La que nos interesa más en este momento es la línea divisoria que separa la zona de Piscis de la zona de Acuario. Esta línea, dibujo, está en verde y blanco, y representa la estructura del campo de fuerza cinético, neutro, cinético, neutro, cinético, en el que estamos inmersos, que estamos atravesando y que su función es, y que pasamos a través de él cada 12.000 años aproximadamente. En los siguientes 12.000 años se para otra zona, pero en este momento estamos entre Piscis y Acuario. Cada 12.000 años se atraviesa dos de ellas, cuyos campos de fuerza son cinéticos y neutros. Estos campos de fuerza elevan la frecuencia de cada cuerpo celeste en una octava. Cada planeta, bueno, desde el Sol. Cada planeta, cada asteroide que forma el cinturón de asteroides, cada luna, cada asteroide, cada cometa que lo atraviesa, etcétera, hasta el cinturón de Júpiter. Antes de Plutón tenemos, o después de Plutón, tenemos una elevación en la frecuencia de cada cuerpo celeste en una octava. De todos los sistemas solares del tercer plano, que es el nuestro, en este tercer plano, esta modificación en la frecuencia quiere decir que estamos pasando de una tercera banda de frecuencia, de una tercera dimensión, a una cuarta dimensión sin cambiar de espacio-tiempo, lo cual genera conflictos emocionales, mentales, físicos, enfermedades desconocidas, cambios importantísimos en el planeta, en los climas, en el comportamiento de las fallas geológicas, en la liberación, en el deshielo de los polos, en toda una serie de fenómenos físicos que están afectándonos y que pues
no tengo que platicarles mucho porque los estamos viviendo día a día. Vamos a ver qué pasa con estos cambios. El incremento en la frecuencia vibratoria, por una parte, pero por otra parte es normal cada 12.000 años que ocurra, porque cada 6.000 años hay otro tipo de cambios, hay otro tipo de fenómenos. Puede, en un momento dado, cambiar de estatus la civilización entera en ese momento o determinados pueblos. Ustedes han escuchado que en tal fecha los mayas desaparecieron, abandonaron, o los Hopi, o X grupos étnicos que de una manera aislada desaparecen. ¿Qué quiere decir? Pues cambian de dimensión, cambian de condiciones, cambian de circunstancias, de espacio-tiempo, o simplemente de espacio, porque su vida como grupo étnico en su totalidad ya no es compatible. Eso tenemos que entenderlo de una manera muy clara. El incremento en la frecuencia vibratoria activa en cada cuerpo celeste del tercer plano, o sea, sus procesos de limpieza y regeneración, los cuales en algunas ocasiones, dice el maestro, resultan ser muy agresivos para cualquier forma de vida. No quiere decir que en todas las ocasiones tenga o haya una necesidad imperiosa de evacuar 6.000 millones de personas. Lo que significa es que, dice el maestro, en estos casos, o sea, cuando sí está amenazada la vida en la, no digo en la totalidad, pero en una gran parte de la población, los seres de planos superiores mantienen vigente un plan de contingencia para preservar la vida vegetal, la vida animal y, por supuesto, la vida de los seres humanos. Es decir, hay un plan de contingencia, sí, eso nos debe de dar la gran tranquilidad de que el proceso de limpieza y regeneración del planeta si pone en riesgo la vida de una gran parte de la población. Los planos superiores, los seres de planos superiores buscan, de hecho, tienen a nuestra disposición, a disposición de nuestros seres, disponible el plan de contingencia que les brinden casa, comida, resguardo, enseñanza, aliento, orientación, organización, dependiendo de qué, de en qué plano podemos regresar a la tercera lámina, si es posible. Dependiendo de en qué plano viajamos. Recuerden ustedes, ¿en qué nivel viajamos? Recuerden ustedes que somos los 6.000 millones de personas que estamos en diferentes niveles, en diferentes condiciones. Humanos primitivos, humanos modernos, humanos actuales, humanas, animadas, o sea, como humano actual, o sea, el Calimara regresa con qué condición, con la condición de ser humano actual. O sea, estamos exactamente como cualquier ser humano, con esas condiciones. En el momento en que nuestra esencia se murió, y esto ocurrió en el año 2000, iniciamos nuestra transformación hacia recuperar. Ya, aquí hay dos grupos. El que asciende, que viene normalmente trabajando en un proceso evolutivo normal como humano actual y pasa a ser el que se transforma, es el que asciende. Y el que recuerda, la persona que bajó como el ángel caído, como con la condición de humano actual, y que a partir del 2000 tenemos abierta la puerta. ¿Para qué? Para recordar, para recuperar nuestras condiciones de, primero de Kumara, porque se transforman, y posteriormente ir gradualmente recuperando aquellos niveles, aquellos estatus
que todavía en el tercer plano podemos recuperar y finalmente pasar al plano de transferencia, pero ya en condiciones no de catástrofe o de conmoción planetaria, sino de proceso normal en nuestro avance gradual y en nuestra recuperación de nuestro estatus del que dejamos. Regresamos, por favor, al 6. Ok, más bien al 7. Ok, entonces, en el... Aquí tenemos que los 4 primeros niveles marcados dicen, esta es la magna obra, esta es la imagen actual de la población de más de 6.000 millones de personas. Hay humanos primitivos, hay humanos modernos, hay humanos actuales, hay kumaras, hay kaimaras, hay quienes ya están estudiando en el plano sutil, hay quienes ya lograron desarrollar conexión con el ego sum y conexión asogeodésica, y hay seres que francamente se manifiestan ya a través del ego sum. Sí. Esta es la imagen actual. Con el incremento en la frecuencia vibratoria tanto del planeta como de cada individuo, para mantener el equilibrio físico, emocional y mental, es imprescindible aprender a manejar los distintos planos de la conciencia. Entonces, ¿qué es la magna obra? La magna obra es el conjunto de maestros ascendidos, por una parte, el conjunto de maestros ascendidos que hacen contacto con individuos que aceptan transmitir sus mensajes y enseñanzas aplicables a los tiempos de cambio. Y ángeles que llegan en muchísimo mayor, ángeles, arcángeles, ángeles que llegan a brindar la salud, a brindar apoyo en el área de la salud, en un número muchísimo mayor que lo que ocurría fuera de este tiempo de cambio. Entonces, tenemos a los maestros ascendidos formando escuelas formativas, escuelas herméticas, escuelas esotéricas, escuelas filosóficas, como queramos llamarlo. En realidad, escuelas que para los diferentes grupos, y esto es muy importante, un lapicito aquí y acá. Esto es muy importante, sobre todo para el humano actual que ya busca, o sea, que ya termina, cuando un humano actual termina de evolucionar en su tercera esencia, que es la conciencia del ser, la conciencia del sentir, perdón, cuando ya termina la conciencia del sentir de llenar todos sus puntos y se ha convertido en una otra conciencia, esta persona ya pertenece al cuarto grupo, ya está libre de la necesidad de seguir fluctuando entre certidumbre e incertidumbre, entre dolor y sufrimiento y éxito, o sea, estas fluctuaciones gratificantes, placer, sufrimiento, incertidumbre, dolor, termina y aun cuando no lo sabe, tiene ya las condiciones de expresarse en un espacio multidimensional, poder manejar el cuerpo denso y el cuerpo sutil, poderse liberar de los egos y dejar la regencia de sus conductas al alma, que es el octavo cuerpo y que es el plano de la conciencia, y gradualmente ir ascendiendo a interconectar su cuerpo denso con el cuerpo sutil, etc. Entonces, en esta magna obra, que tenemos maestros ascendidos haciendo contacto
con personas que quieren transmitir sus mensajes y enseñanzas, así como prácticas, a los tiempos de cambio. Ok, pasamos a la siguiente lámina, por favor, lámina. Y les mostramos cuál es el proyecto del Centro de Estudios Carmen. Los seres de los individuos que pertenecen a los grupos 4, 5, 6 y 7 han acordado con los maestros ascendidos que están en contacto con personas del tercer plano que se transmita la información y las prácticas necesarias para el desarrollo de sus capacidades mentales, las prácticas necesarias para aprender o activar sus facultades mentales, el conocimiento de sus potencialidades con la salvedad de aquellas que no se puedan implementar en este tercer plano. ¿Por qué? Porque hay restricciones a una persona que maneja determinadas potencialidades que, como les repito, porque las recuerda, porque ya las desarrolló, porque ya las tuvo vigentes, no puede utilizarlas en este plano. ¿Por qué? Porque hay restricciones para manifestar algo que se vea como un milagro, como la aparición de una persona que no estaba aquí, pero se pudo teletransportar y manifestar a voluntad de un sitio a otro. Esos fenómenos se pueden hacer, pero no aquí. En el plano de transferencia se aprenden, se recuerdan, se practican. En cuarto plano, por supuesto, se aplican. Y en el tercer plano no, mientras estemos en este plano. Miren. Y por último, bueno, cómo recordar o cómo realizar la integración al docente. Entonces, el Centro de Estudios Carmen invita a quienes, a los seres humanos actuales, por supuesto que sí. Sin embargo, si aún no han liberado su tercera esencia, no hay forma de poder iniciar su proceso de desarrollo de capacidades mentales, de prácticas para aprender a activar facultades mentales y el conocimiento de sus potencialidades, y menos a la integración con el ego. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos a que el ser de cada individuo llegue a cualquiera de nuestras aulas o instructores o grupos o centros de estudio de Carmen, haga llegar a las personas que sí pueden o que sí podemos iniciar este proceso de trabajo, bien sea que se trate de personas que ascienden, en cuyo caso es enseñarles, o de personas que, habiendo ya sabido esto, los velos de amnesia los cubren, y de lo que se trata es de enseñarles a recordar, entender que el velo de amnesia tiene un precio. Entonces, por ejemplo, trabajos como los últimos de los que hablamos para disolver vínculos entre generadores, vínculos entre patrones conductuales, candados en el interior de cada generador, núcleos X en el cuerpo o en las imágenes corpóreas. Ese tipo de trabajos tienen un precio. El precio de tener dolor de cabeza, de tener malestar, de tener una exacerbación de síntomas, de características. Sin embargo, son la puerta de entrada o el acceso para que podamos aprender o recordar, no importa cuál es la condición, aprender a desarrollar capacidades mentales. ¿Qué significa? Aprender a entrar y sostener el estado de samadhi, a entrar y sostener el estado de satori, a entrar y sostener el estado búdico, a manejar el alfa prima, a manejar el delta prima. O sea, todo esto son desarrollos de capacidades mentales. Facultades mentales, que son aprender a formar
fractales conscientes y enviarlos a lugares remotos para tener visión remota, audición remota, tacto a distancia, poder sentir el agua del mar, poder sentir la arena del mar, poder sentir. Después viene el envío de un fractal a nivel de endoscopía. ¿Para qué? Para realizar actividades. Por ejemplo, en la práctica de candados, cuando se hace como taller, como práctica de meditación, cuando nosotros todavía estamos utilizando una unidad yin-yang activada para trabajar directamente en el generador y liberar candados. ¿Por qué? Porque todavía no hay autorización para enviar un fractal consciente a trabajar dentro de nuestro cuerpo. Requerimos muchísima mayor información, capacitaciones a nivel biológico, a nivel biofísico, de anatomía, de fisiología, de fisiopatología, para que podamos hacer uso de estos recursos. Las potencialidades ya las estamos empezando a trabajar. ¿Cómo? Al formar una unidad yin-yang. Empezamos en viajar en el tiempo 2, haciendo algunas prácticas con Nautilus, con Celestianos, con Armonía. Ahora vamos más enfocados directamente a unidades con las cuales manejarlas, manipularlas. La unidad yin-yang desplazable. ¿Para qué? Para limpiar vínculos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, hacer conciencia de que si las prácticas no las hacemos en plena conciencia, logrando o desarrollando esas facultades, entramos en el campo de la imaginación con una facilidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque sí tenemos la capacidad de imaginar muy fácilmente. Entonces, ¿qué pasa? En el campo de la imaginación es un campo virtual, no es un campo real. El campo del trabajo interior sí es un campo real, está dentro de nuestra realidad, está dentro de nuestro campo áurico, en el que sí verdaderamente el fractal consciente o la unidad yin-yang desplazable o la unidad yin-yang activada funciona. Funciona físicamente. ¿Por qué? Porque estamos en un plano de realidad, o sea, en un plano paralelo a al campo de la imaginación, que en realidad viene siendo un campo virtual dentro de nosotros mismos, que es útil sí para muchísimas cosas. Es el camino de entrada hacia esta otra realidad. Entonces, vamos a ver este último punto. Están los planes del centro de estudios. Sesiones de trabajo en algunos de los centros de estudio que existen en el plano sutil. O sea, hay que repasar algunas cosas que ya hemos visto, pero también hay que aprender a viajar al Instituto del Hombre que está en Francia, en el Valle del Loire, al Centro de Neurología y Psiquiatría que está en Suiza, en las cercanías de Berna, en un valle cercano a Berna, Suiza, a los templos de Shambhala que están en diferentes puntos en el cielo. Entonces, en estas sesiones, mediante información, explicación y práctica, se logran los objetivos que acordamos con los seres de cada alumno. Esto es lo que dice el maestro. El desarrollo de sus capacidades mentales, las prácticas para aprender o activar facultades mentales, el conocimiento de sus potencialidades, no así el desarrollo, sobre todo no de todas. Sí, el conocimiento sí. Y finalmente, el camino para la integración al ego sumo. ¿Qué nos permite el centro de estudios? A través de estos planes tenemos, podemos revisar tenemos la posibilidad de que desde las condiciones
de Kumara, Kalimara, podamos acceder a estos estudios, sí, siempre y cuando, regresamos a la ándale, por favor, siempre y cuando sí, tenemos orden, disciplina y procesos secuenciales. Así, las sesiones de trabajo empezarán con algunos temas que quizás, por ejemplo, con vínculos, tengo la intención de hacer una sesión en donde se hable de vínculos emocionales, de patrones conductuales, de candados en generadores, disolución de núcleos X, con un ordenamiento diferente y con trabajos dirigidos por el maestro, porque el momento en donde nosotros cambiamos nuestras conductas y nuestras actitudes que de alguna manera nos dañan, nos alteran el carácter y nos continúan dando motivos de seguir enfermándonos, expresando molestia, inseguridad, insatisfacción, alteración, intolerancia, etc. Entonces, en el momento en que tengamos una unidad perfectamente desarrollada con textos descargables, PDF, con gráficos y movimientos que se requieren, con el audio grabado y redactado, dirigido por el maestro, pienso yo que tenemos una unidad completa con la cual trabajar o sugerirle, en el caso de los instructores, si ya lo hicieron, si ya lo lograron, tener una herramienta que puedan entregar a sus alumnos con la dirección personalizada de cada instructor para que podamos abrirnos la puerta saltando de sí, esto es lo que logra, estos tres elementos, lo que logra en el individuo es de una manera muy fácil hacer que salga del plano emocional mental, del plano del sufrimiento, del tercer plano, y pasarlo al plano de la conciencia, en donde está ya de hecho en una vibración todavía no totalmente real, pero sí virtual, manejable, de una cuarta dimensión. Cuando pasamos al plano de la conciencia, ya estamos no solo conectados, sino vibrando en el cuerpo sutil en una realidad diferente, simplemente con estos tres elementos: disolución de vínculos en generadores y en patrones de conducta, liberación de candados, disolución de todos y cada uno de los núcleos X. Esa información no está completa. Entender y sentir la vibración de cada uno de los planos. El maestro dirigió una parte, pero me dice que vale muchísimo la pena hacer esta unidad informativa completamente, o sea, completa, con todos los apoyos, o de animaciones, o de audio, de meditación, o de texto, o de láminas, lo que se requiera, para que nosotros como individuos la podamos implementar en nuestras rutinas diarias hasta lograr los resultados deseados. El médico la puede sugerir a sus pacientes que sabe que tienen, que pertenecen a grupos de meditación y que pueden hacer estos trabajos, o recurrir a los recursos a través de medicamentos, suplementos alimenticios, unidades de cristaloterapia metálica. Los instructores, por su parte, pueden hacer de esta unidad la apertura de un paso muy importante para poder entrar en el centro de estudios Darwin con las siguientes características: cómo vamos a ir desarrollando cuáles facultades. Desde luego, el maestro es exactamente como vínculos. Nunca se les dio una clase exacta de qué es el estado de samadhi, lo que es, no se les habló de que ahí se abre el primer plano de la conciencia,
el estado de Factory, no hay una intención de dar instrucciones demasiado técnicas, sino al principio como conocimiento, y de ahí irnos a la experiencia, a la práctica, a la imagen animada, que puede suplir perfectamente cualquier forma de incomprensión del texto narrado. ¿Para qué? Para que el alumno, el individuo, pueda perfectamente realizar sus trabajos y tener pues, los logros que estamos buscando, la apertura de la puerta hacia la otra realidad, hacia implementar en sí mismo el desarrollo de capacidades mentales, las prácticas para activar facultades mentales, el conocimiento de algunas potencialidades y finalmente el objetivo, la integración al ego sum. La persona que integra el ego sum y recibe al ser, a la energía de su ser, para expresarlo en esta materia, esa persona ya no tiene ningún problema. Depende de qué quiere y dónde quiere estar, y estará en donde está su conciencia. En este momento ya no importa nada qué va a pasar con el planeta. No llegué al plano de transferencia, sí llegué, ¿cuándo voy a llegar? ¿Por qué? Porque ya estás en la integración, en el ego sum, en el yo soy lo que. Yo soy el ser, yo soy Dios, Dios está en mí, se expresa a través de mí, soy una unidad de conciencia que está en donde uno desea. Entonces, esto es el compromiso de Maestro Carmen con los seres que acuden a nuestras informaciones. Y así todos los maestros ascendidos que están trabajando en esta magna obra disponen de sus materiales, de sus formas, de sus procedimientos para llegar a esta información final. Entonces, vamos a pasar a preguntas y al terminar les voy a dar la lista de que el maestro me indique, que me diga quiénes vamos a invitar para que el día de mañana estemos a la misma hora aquí presentes para ser instructores. No sé cuáles, el maestro me hizo favor de dictarse aquí a una persona. Los nombres se los voy a leer con la idea de poder platicar con los instructores, pero platicar, dialogar. O sea, no es una clase, es un acuerdo, es un primer acuerdo, porque el Centro de Estudios Carmen, en la parte humana, está empezando a legalizarse, formalizarse, crearse como una empresa, como una institución de enseñanza. En fin, tenemos una serie todavía de procesos que a nivel humano hay que cumplir, y para mi parte, pues sí, empezar a captar las unidades de información, pedirle a también la animación de aquellas que lo requieren, adultos, la redacción, o sea, la transcripción del audio al maestro, si me hace favor de dirigir las medicaciones o los trabajos, y una vez empezar a formar unidades, pues estaremos constantemente en contacto con ustedes. El día de mañana es exclusivamente las personas que voy a nombrar al final de contestar las preguntas. Para el jueves tenemos la intención de invitar a todos los médicos para tener una plática, ponerles al día de una reunión que vamos a tener vía web y con presencia personal del doctor González Valera en México. Y bueno, organizarnos, pero ya en el área de medicina. Y poco a poco seguirles informando, o sea, el siguiente más. Lo que me dice el maestro, si aún no tiene, porque seguramente no está listo, la parte oficial del Centro de Estudios Carmen, para el siguiente martes cuenten ustedes con una plática como la de hoy,
con un tema, probablemente con una meditación por dirija, o con la primera unidad ya disponible para presentarse. Entonces, dicho esto, espero sus preguntas. La sesión de preguntas va a ser por PIR. Diríjanse a la sesión a la parte superior del menú. Hay un signo de pregunta y ahí va a salir el menú. Pregunta pueden dirigirla directamente hacia el presentador. Sí. Ok. Entonces vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas. Como siempre, si ya hay alguna pregunta que se mencionó anteriormente, ya no la vamos a repetir. Y les recuerdo a todos, porque tenemos nuevos participantes, que cuando ingresen sus datos tienen que poner nombre y apellido. Y por favor, si son estudiantes, dueños de centro, instructores, para que la respuesta pueda ser dirigida dependiendo del área que manejan. Entonces les agradecemos que cuando se inscriban pongan su identificación como dueños de centro, instructores, psicólogos, médicos o estudiantes, dueños de centro. Bueno, empezamos con las preguntas. Doctora Verónica Machaca, ¿cuál es la diferencia entre el humano moderno y el humano actual? A mí, Reina, discúlpame, pero no sé la clasificación que le dé el maestro. El humano actual son características de capacidades mentales que están manejando diferentes idiomas, etcétera. O sea, realmente no sé decir exactamente cuál es esa diferencia. Lo que más nos interesa es que el humano actual es el que ya terminó su esencia, de llenar su esencia, su tercera esencia evolutiva, y ya puede pasar, o ya pasó de hecho, a condición de una vez que se transforma. Violeta Sánchez, estudiante, pregunta, ¿cómo saber si estamos capacitados para recibir las clases y lograr desarrollar potencialidades? ¿Cómo saber? Mira, yo creo que en el momento en que empiezas tú a ir a cualquiera de los centros de estudio que nos vamos a nombrar o a empezar a nombrar el próximo martes, que es, por supuesto, invitación a todos. El tema es, en el área es filosófica y el tema es dentro ya del centro de estudios Carmen. Entonces, ahí te vamos a nombrar en dónde y quiénes están dando qué tipo de cursos y cómo se van a poder ir organizando, acompañando para que tú te des cuenta si te interesa este camino, pero seguramente
si estás dentro si estás asistiendo a estos grupos, o sea, lo permite y estás listo. Dueña de Centro Isabel de la Cruz y Silvaina Ram comentan, se dijo que se iban a dar 7 talleres de práctica. Hasta ahora se dieron 4. ¿Está previsto dar los otros 3? Sí, mi reina, lo que pasa, Silvaina y Isabel y Silvaina, mira, lo que pasa es que el maestro recibió la autorización, porque todo esto se controla desde un plano superior, ¿sí? Superior inclusive al del maestro Carlos. Entonces, cuando el maestro recibe la autorización para empezar a transmitir desde los centros, como el Instituto del Hombre, como el Centro de Suiza, como Zambala, etcétera, información y conocimientos, el maestro me dijo, cambiamos que abrimos el Centro de Estudios Carden, cambiamos las secuencias que teníamos de informaciones sin un preciso orden y un estricto hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues seguramente que los otros 3 se van a dar y se van a integrar, pero en un contexto diferente, porque ya a través del Centro de Estudios Carden vamos a tener esta información. Para eso es la cita de mañana. Ahorita les voy a decir quiénes son los, bueno, hasta que terminemos con las preguntas. Hablamos de a quiénes invitamos, no con la idea de segregar a nadie ni dejar a nadie afuera. Simplemente el maestro me dice, yo quiero hablar con estas personas, pero quiero practicar con ellas, o sea, intercambiar. Entonces, por favor, las personas que no están invitadas para mañana, no significa que no van a estar invitadas siendo instructores. Simplemente que en este momento, sí, tiene un grupo pequeño para poder hablar. ¿Sí? María Ángeles de España pregunta, creo haber entendido que al pasar al plano de transferencia será con el cuerpo sutil y allí se le otorga otro denso. Tenía entendido que se podía pasar con la misma entidad biológica saludable. Por favor, ¿se me podría hacer? Sí, cómo no. Mira, si pasamos en conjunto, hay 3 formas de acceder al plano de transferencia. La primera, por voluntad propia, porque ya alcanzaste el nivel de negociación, tu ser decide, dejando una copia de la materia densa o sin dejar esta, simplemente sale, desaparece. Un ejemplo. Una persona que alcanza el negociación está completamente integrada a su ser. Pero, o sea, su ser decide ya, es el momento de llegar al plano de transferencia para terminar el desarrollo de tus potencialidades. Sin embargo, no podemos dejar un hueco aquí en el planeta diciendo que simplemente desapareciste. Si ese es el caso, hay una copia que queda como el cadáver de la entidad densa, y se va con todo y cuerpo denso. Si no es así, bueno, sale en el cuerpo sutil también por los medios que tu ser maneja desde tu ser, no es el ego lo propone, originalmente la realización y el poder final lo tiene el ser. Ya te dirán qué condiciones se van. O bien, si estamos en el caso de un éxodo masivo, porque las condiciones del planeta se pusieron terribles, entonces ¿qué pasa? Como estamos, pasamos por el cuidado de nuestro ser. Por eso les dije, en el plano de transferencia existen tercera, cuarta y quinta dimensiones. O sea, tenemos la capacidad, tenemos el acceso de pasar como materia densa, como materia sutil y como el equipo completo. ¿Sí? Estudiante Miriam López pregunta, si no existe riesgo físico en permanecer en el séptimo espacio o mundo, no pasaríamos al plano de transferencia. ¿Quiere decir que haremos la transición en este mundo? A ver, explícamelo. ¿Quién es? Estudiante Miriam López. Dice, si no existe riesgo físico en permanecer en el séptimo espacio,
¿qué sería? Perdón, por eso me olvidé. No pasaríamos a plano de transferencia. Sí, quiere decir que haremos la transición en este mundo. Sí, esa es otra opción muy importante. En el mundo, o sea, estamos en el séptimo mundo alterno. Si en este mundo alterno los seres deciden eliminar cualquier forma de riesgo a nivel de generación, ¿qué puede pasar? Que arreglemos este mundo sin tener que pasar al plano de transferencia. Sí, así es. En el séptimo mundo alterno podemos arreglar, dándole tiempo al mundo real a que se limpie y se restaure, y nosotros estar resguardados en el séptimo mundo alterno, que es en el que actualmente nos encontramos. Entonces, así es una opción importantísima de mencionar. Te agradezco mucho porque sí me la dijo el maestro y se me había pasado a hablar de esa opción, que podamos nosotros mismos resolver así la falta de armonía que hay entre todos, la disparidad entre clases, o sea, entre hambre y pobreza y despilfarro y riqueza. O sea, si podemos organizarnos en esas condiciones, no hay necesidad de pasar a ningún mundo alterno por esa causa, ¿sí? Pasaremos por evolución, ¿sí? Al mundo de transferencia, pero podremos rehacer nuestro mundo con apoyo de maestros y todo eso lo saben ellos, lo determinan ellos quienes los seres de consejo están diciendo no. Los regentes planetarios, adaptarios y miembros del consejo son los que tienen la última palabra. Podemos, sin tener que pasar al plano de transferencia en un éxodo masivo, arreglar nuestro planeta, puesto que estamos en un espacio, en un mundo alterno, en un séptimo espacio, mundo alterno, como realidad sí, como permiso pues yo no lo sé si todavía, eso está autorizado. Isabel Elena Slip pregunta, ¿cómo sabemos si somos Kalimara o Kumara? Con el contacto con tu ser y con los recuerdos que te va permitiendo tener, o con el desarrollo de tu misma realidad actual. Fabianugas pregunta, ¿está prevista la medición del avance del alumno o el instructor y darle herramientas para los logros previstos, considerando la naturaleza y condición del mismo? En el Centro de Estudios Carmen sí, está previsto eso, hacer evaluaciones, sí, todo eso sí. Mariana López de los Mozos comenta, en una de las charlas anteriores creí entender que todos los seres humanos del planeta Tierra ya han terminado su etapa humana. ¿Es así, a pesar de la clasificación que ahora se indica? No, mi reina, no es así. Lo que pasa es que todos los seres humanos del planeta Tierra están ya en un proceso de transformación, pero cada quien de su estatus al siguiente, de su nivel al siguiente. ¿Sí? Adriana Costa pregunta, ¿cómo puedo seguir mi instrucción desde acá en Bogotá, Colombia? A través del Centro de Estudios Carmen, si te interesa, van a ver cátedras que voy a entregar yo directamente con el maestro y van a ver, claro, una serie de instructores dando cursos a través de este método. La doctora Argelia Plaza pregunta, ¿el plano de transferencia se refiere a la luna dorada? El plano de transferencia es toda una zona, pero sí, nos referimos a que al llegar estamos hablando de la luna dorada, de la luna dorada como planetoide, de las ciudades nave que ahí están, porque hay siglos, miren,
el planetoide, o sea, el plano de transferencia como una dorada en donde hay una serie de estructuras y condiciones que no he mencionado, pero que existen, más las naves, las 100.000 naves que están ahí aguardando el plan de contingencia si se presentara. Juanjo García pregunta, ¿los humanos primitivos son los indígenas que habitan hoy en día en la Tierra? Tampoco te puedo contestar, Juanjo. No sé qué clasificar, cómo maneje. Sí, yo pienso que las etnias primitivas que todavía hay en la Tierra, a eso se refieren, ¿no? Porque dentro de las etnias hay niveles de evolución y de diferentes. Dulce Ciso pregunta, este fin de semana varias personas experimentamos el suceso de la muerte física de manera no entendible para nuestra mente, mas sin embargo nos vimos aún en este plano. ¿Fue esto posible? Claro que sí. Tu ser decide en qué momento termina la muerte de tu personalidad humana y, como el ave fénix, renaces de tus cenizas para integrarte a una nueva realidad. No te has dado cuenta, pero seguramente a través de las unidades informativas que vamos a y de trabajo que vamos a dar a través del Centro de Estudios Carmen o de las explicaciones que te dé la instructora Moria, puedes tener una respuesta a esto, ¿no? Pero claro que es posible. Jesús Ibarra, odontólogo dueño del centro, instructor, pregunta, ¿qué características se manifiestan cuando el ego sum está conectado a su geodésica y cuando el ser se manifiesta a través del ego sum? Mira, Jesús, esto es como, pues vamos a tener que tener unas 5 unidades de información del Centro de Estudios Carmen para llegar a esta respuesta. Instructor Jacinto Pizarro pregunta, ¿van a hacer DVDs interactivos de los talleres, vínculos, candados y núcleos X para poderlos interactuar en las prácticas con los alumnos? No lo sé, Jacinto. Tengo que hablar con el grupo de técnico para saber si puede hacerse interactivo o, bueno, yo me daría muy feliz. Simplemente, aunque no fuera interactivo, con que simplemente fuera visual el movimiento, el proceso que se está realizando. O sea, acuérdate que estamos empezando en esto. Bueno, creo yo que interactivos todavía no, pero sí ilustrados y con movimiento. Doña Centro Instructora Beatriz Rodríguez pregunta, ¿en el plano de transferencia recordaríamos el punto evolutivo en el que estamos? El camino recorrido hasta el momento y nos reconoceríamos unos a otros, ya que se habla de la posibilidad de estar con este mismo cuerpo, ¿o no? Sí, a ver, Beatriz. En el plano de transferencia, te digo, si pasamos ya como egos por la voluntad de nuestro ser, pues por supuesto que ya estamos conscientes de quiénes somos, en dónde estamos, etc. Aquí vamos al plano de transferencia, a capacitarnos y a desarrollar potencialidad. Si pasamos porque es una contingencia, pues pasamos como estamos, exactamente con el conocimiento y la información actual, tal cual, o sea, es transferir una civilización, 6.000 millones de personas en orden, repartidas por, como estamos, con nuestras familias, nuestros hijos, etc. O sea, sin perder la realidad, nuestra actual realidad. Dueño del Centro Instructor, Enrique González, pregunta, ¿en el Centro de Estudios Carden también se integrarán las cámaras bajo la Esfinge de Egipto? Todavía no. Nada más el maestro habló del Instituto del Hombre, del Instituto del Centro de Giza y de Zambala. Y dueño del Centro Instructor Ramón González pregunta, ¿la fecha del 2012 es la fecha en que se debe ya estar al menos comenzando a trabajar en el plano de la transformación? Es que depende, mira.
Si la fecha del 2012 es para ya estar todos viviendo en el plano de transferencia, es una realidad. Pero si ellos deciden que en el séptimo mundo alterno se pueden realizar aquí todos los cambios, entonces no hablamos de éxodo, ¿sí? No hablamos de éxodo masivo, sino hablamos de capacitación. Y bueno, sí, claro, ojalá y ya estemos trabajando, pero no en el plano de transferencia, sino aquí y ahora. Recuerda que el plano de transferencia es una opción. Esta opción deja de ser, es decir, es realidad para ti cuando eres ego sum y tu ser lo determina. En ese momento tú estás donde tú quieres. Ahora, cuando no es esa la realidad, cuando todavía no estamos en el ego sum, o sea, cuando todavía no somos el yo soy Dios, Dios es a través de mí, y no podemos con nuestra simple voluntad pasaremos si hay alguna catástrofe y si así se decide, y si no, aquí continuaremos trabajando pues en eso, en llegar al ego sum. Amparo García hace un comentario que quiere compartir la experiencia que al usar la joya celestial fue a la pirámide de Keops y al vestir. Excelente. Felicidades, Amparo. Qué bueno que te ayudó y que te permitió asumir. Esas son todas las preguntas por el momento. Ahora dejamos el micrófono a la señora Marla para que nos comente quiénes son las personas que van a recibir invitación para el día de mañana. Recuerden que es el primer grupo y ya se les avisará de la siguiente reunión. Mira, en primer lugar, el maestro quiere invitar a Rabín. Quiere invitarlo mañana para que estés con nosotros y te enteres de cómo va a funcionar el Centro de Estudios Cardem. Dice que, en primer lugar, porque te lo mereces, porque cumpliste más de 1000, impartiste el curso de Superhombre y Cosmos más de 1000 veces. Es algo que él te agradece infinitamente y te pide, si eres tan amable, que asistas mañana como el primero de los instructores para poderte pues poner al tanto de cómo va a funcionar el centro de estudios, y que si quieres participar están abiertos los brazos con todo cariño. En segundo lugar, el maestro quiere invitar a Pilar Gómez de España, porque su labor con Proyecto Cardem ha sido verdaderamente extraordinaria. Pilarín dice que brazos abiertos, y te invita, por favor, para mañana para ponernos y platicar. De acuerdo. Ahora, ya en tercer lugar, no hay tercer lugar, vámonos en orden de alfabético, nombrando las siguientes personas. Invitada Ana Vidal Gómez, Beatriz Rodríguez, doctora Carolina del Valle Medina, Gabriel Ábalos, Guadalupe Rangel, Hortensia de Besa Álvarez, Ingrid Núñez Meinhardt, Isabel de la Cruz, María Teresa Vincent, Nuria Roy Dax y Víctor Sánchez Vigil. ¿Falta alguien? No. Javierito, te me estabas quedando fuera. Es que no te tenía en la lista. Es Javier Echarromán. Sí, por favor. Con todo mi cariño, lo que pasa es que no lo tengo en la lista impreso, pero el maestro y la doctora Laura me recordaron que, por supuesto, que estás invitadísimo, Javier. Entonces, es que no sé por qué Ramón González no estaba en la lista. Ramón, no mandaste tu currículum, no pediste ser instructor, hijo mío, y entonces te nos estabas olvidando, pero para este primer grupo el maestro quiere que estés presente, por favor. Entonces, ¿qué más, José Luis? ¿Algún comentario? Que mañana es a la misma hora, a las 12.
Por favor, solo para no... Espérate, ya no tenemos ninguna duda. ¿Puedes saber esto? Repito a los participantes, por favor. Radín, Pilar Gómez, Ana Vidal, España, Beatriz Rodríguez de Venezuela, la doctora Carolina Medina de Venezuela, Gabriel Vigilávalos de México, Guadalupe Rangel de México, Hortensia de Besa de España, Ingrid Núñez de Venezuela, Isabel de la Cruz de Francia, María Teresa Vicen de España, Nuria Roy Valls de Venezuela, Javier Pecharromán de España, Ramón González de México. Víctor Sánchez, estamos todos los de aquí, Víctor Sánchez, José Luis González, estamos todos los de, pues el grupo de aquí estamos presentes, ¿no? Pero el siguiente martes nombraremos a otros instructores que serán invitados y que les aclaro. La selección la hizo el maestro o la elección la hizo el maestro porque quiere platicar. Pues sí, les vamos a dar micrófono, espero en Dios que todos tengan micrófono para poder compartir, discutir no, pero intercambiar ideas y tener, entonces no quieren más personas porque no podemos atender a todos como se merecen. Entonces, el siguiente grupo de instructores será nombrado e invitado el próximo martes. ¿Sí? Sí, ya los quedan. No, ¿alguien puede? No nos importa. Ah, sí. Sí, por favor, si alguien de los nombrados e invitados no pudiera asistir, no es interesante que vayan a escucharlo en diferido. Vale mucho la pena que nos digan, no puedo, me cambian para el siguiente grupo. ¿Sí? Me despido. Sí, sería todo por el momento. Muchas gracias por su participación. Esperamos mañana a las personas invitadas y el jueves a los médicos. Bueno, entonces vamos a dejar el micrófono a Gabriel Fairía para que nos indique cómo van a bajar las láminas que vieron en esta presentación. Hola, en estos momentos les va a aparecer una ventana que dice transferencia de archivos. Debajo de donde dice nombre de archivo pueden encontrar uno que dice presentación Webex 20 de octubre del 2009. Hacen un clic ahí y a continuación hacen clic en donde dice descargar. Les aparece una nueva ventana que dice guardar como. Aparece el nombre de la presentación y el tipo de archivo que es una presentación de PowerPoint. Hacen clic en guardar. Va a comenzar a guardar, se va a tardar algunos minutos y va a quedar en el lugar en donde ustedes seleccionaron guardarla.
tiene algún problema para descargarla o no entiende el procedimiento, pueden preguntarlo directamente.
Un mensaje para Lupita Rangel, mañana sí hasta la misma hora.